¡Cucú! ¿Qué trancha, malandros? ¿Cómo están? Aquí su tío el Benny de nuevo. Como ya vieron por el título, hoy va a ser una plática más amena, una plática más tranquila, una plática entre tú y yo. Y es que así es, mis estimados. El día de hoy les voy a dar un tour por este hermoso cuerpo, carnales. Esta hermosa creación de Dios, paparrines. Pues así que comenzamos, ¿no? ¿Se creen? Y pues vamos a empezar con este aquí asito, carnales, como ustedes bien saben y se imaginan. Pues es un nepe, carnal, es un nepecillo. Es un nepe, es el órgano reproductor, pues masculino, ahora sí, ¿verdad? Este me lo hice en honor a mi carnal. O sea, yo tengo un carnal de sangre. Ustedes todavía no lo conocen. Este me lo hice en honor a mi carnalillo. Mi carnalillo se llama Fabián. El rato va a estar aquí saliendo con ustedes. Es un poco vergonzudo. El segundo tatuaje que me hice, me lo hice en la pinta, carnal, o sea, en la cárcel. Fue algo muy sencillo para recordar a la familia siempre. Y pues es que la familia siempre va a estar contigo, ¿va? Entonces dije, voy a poner mi apellido. Ustedes saben, yo me llamo Benito Camela, pero Hernández es como mi tercer apellido. Entonces es por eso que tengo ese hermoso nombre en este lado. No le hagan tanto caso a mis pezoncillos, vatos, es que está un poco heladillo ahorita. Aquí donde estamos está bien helado, carnal. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a empezar con el brazo izquierdo. Sí, para enseñarles. Entonces, como pueden ver, aquí tengo un girasol sonriendo. Porque no hay mejor manera de estar frente a la vida que sonriendo. Todo esto lo quise representar con este girasolcito. El cual, pues si lo ponen atención, está un poco sonriendo, con un ojo más caído que el otro. Pero eso no le impide seguir sonriendo, vatos. Eso no le impide seguir sonriendo. Entonces es un buen consejo para todos ustedes que están atravesando una mala racha. Siempre hay que sonreír, porque sonriendo la vida es más feliz. ¿A poco no? Entonces no sé si lo alcanzan a ver, carnales. Pero aquí en China, iré. Esto aquí es una arañita. Me hizo recordar una anécdota que hice más o menos así. Dice, no es lo mismo huevos de araña que arañame los huevos, carnal. ¿Qué opinan de esas anécdotas que les cuento, vatos? Aquí al interior, mire. ¿Qué se creen? Aquí al interior de mi brazo. Uy, qué conejote, papi. Mira. Estas armotas, miren. El X y X viene siendo 19 números romanos. Entonces, como yo les dije, yo sí fui a la escuela, yo sí sé medias cosas. Entonces X y X es 19 números romanos. Y mi jugador preferido de Cruz Azul siempre fue el Chelito Delgado, vatos. César el Delito Delgado. Entonces él trae el 19, entonces siempre he estado muy unido a mí ese número. Entonces ese es el porqué yo traigo este X y X. Está un poco despintado porque me lo hice con Sharpie, carnales. Entonces, si te haces un tatuaje con Sharpie, obviamente se te va a despintar. Miren, eso de ahí es una mariposa. ¿Y saben por qué es una mariposa? Porque esto también es una analogía, carnales. Esto es una analogía. Porque como todos nosotros sabemos, una mariposa no siempre es lo que es. Una mariposa siempre empieza como un gusanito, carnales. Un gusanito. Y se mueven así los gusanitos ya. Un gusanito que se va moviendo. Y el gusanito dice, ¿saben qué? Yo me quiero convertir en algo más hermoso, algo más divino, algo con más sentido. Y pues se hace un capullo como por mucho tiempo. Y después de eso, se hace una mariposa. Y él extiende sus alas y empieza a volar. ¡Cucú! ¡Cucú! Entonces es por eso que traigo esto como una analogía de que siempre vendrán tiempos mejores. Miren, yo tengo el bronceado del taxista, carnal. Como pueden ver, miren, hasta aquí. Y de aquí para acá soy de vainilla, de aquí para acá soy de chocolate. Soy como una nieve napolitana, carnales. Este es el más reciente que me hizo, vatos. Como pueden ver, dice el peje. Y pues todos sabemos quién es el pejejito, ¿verdad? El peje es el actual presidente de la República Mexicana. Eso es tatuar Dios. Por eso traigo este tatuado, porque yo con el peje hasta la muerte, carnales. Si los veo muy como que interesados en ver ese, ¿verdad? Miren, que dije, ya me los enseñó. Pero pues, ese es el último que tengo. Ah, no es cierto, ese no es el último que tengo para enseñarles, miren. Aquí tengo un corazoncito, porque como ustedes ya lo saben, el Ben es puro love, o sea, puro amor.
Entonces pues sí, esto lo tengo para que la gente lo vea y digan, ah no, este vato es chido, este vato es a todo dar, este vato es puro love, puro amor. Entonces sí, esto es como una muestra para toda la sociedad de que, pues, de que los solos también podemos amar, ¿verdad? Los solos también tenemos un corazoncito. Miren, aquí tengo un beso, un tatuaje de un beso. Este me lo dio mi jaina, mi morrilla. Es que yo a mi morrilla le dije un chistillo, le dije, oye, de casualidad no tienes un rancho. Y yo me dice ella, no tengo ningún rancho, Alito. Yo le dije, oh, es que me dieron ganas de robarte unos becerros. Pues me dio un becerro aquí en el cuello y decidí tatuármelo. Este es el tatuaje más querido que tengo yo porque es de mi jainita, carnales, es de mi morrita. Mi morrita aquí la tengo en el corazón. Mi morrita es la mera dueña de esta manguera, vato. Entonces es el último tatuajillo que me queda por enseñarles, vato. Me está volteando aquí a ver la imagen viva y en presente en todo color. Me está volteando a ver así como que, ya, súbele. Entonces pues sí, como pueden ver, este es un perrito, está medio drogadito. ¿Ustedes qué está dando cuenta este perro? Pues eso es en honor a mi perro, me ató el perro, ¿verdad? El Roquillo. Pero pues este vato, el que me está tatuando, está medio piratón. O sea, el vato que me tatuó es mi jefe, carnales. Es lo que ustedes no saben, mi jefecillo es el que me está tatuando. Entonces hagan cuenta que yo le dije, hazme una foto del Roco, ¿no? Pues para que todo el mundo sepa quién rifa y controla. Entonces se puso a hacer al Roco. Pero pues ya cuando lo vimos terminado nos dimos cuenta que está un poco como que anda bien Pokémon el Roco, carnales. Entonces déjenme se los enseño y ustedes me dicen qué opinan. Él es el Roco, ¿verdad? Se los había enseñado. Ay, qué bonito. Él es el Roco. Entonces ustedes qué opinan. ¿Se parece ese tatuaje al Roquillo? Roco, aquí mira. Ey, sordo, aquí mira. ¿Se parece él? ¿Se parece a él? ¿Ustedes qué opinan? Entonces pues sí, carnales, esos son los tatuajes que tengo hasta ahorita. Ustedes me van a decir en los comentarios cuál es el más bonito, cuál es el más llamativo y cuál les gustó más. O sea, espero que les haya gustado esta plática más tranquila, más calmado, sin nada de que preocuparnos, porque sin preocuparse es como hay que vivir. Entonces sí, espero que les haya gustado este video. Ya saben que mi nombre es Benny. Y pues nos vemos para la próxima. Y un besito en su yoyopito, carnales. Los amo.